entonces, hermanos. Listos, vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos todos. Gracias a Dios poder estar, convivir un ratito. Es la primera vez que hacemos el cambio, a ver cómo funcionó. Pues nos agarró un poquito a las carreras, pero nos vamos a ir acostumbrando, creo yo. ¿De acuerdo? Un poco, pero gracias, hermanos, por haber respondido. Muy bien, bueno. Mientras tanto, voy explicando de qué va a tratar el tema de hoy. Como hemos visto en este capítulo de esta semana, si tiene el libro, yo le invito a que lo vuelva a revisar, leer el capítulo en el que vamos, el día en el que vamos. Pero en esta semana 2, en el libro determinado así, se habla de que somos uno, de esa unión, ¿verdad? Y para mencionar rápidamente nada más, vimos que somos una sola carne, que estamos unidos para servirnos mutuamente, para perdonarnos, ¿verdad? Perdonados para perdonar. El Señor nos perdonó y debemos extender perdón. También hablábamos de que lo mío es tuyo. Hablábamos ahí un poco en cuanto a la economía, finanzas, ¿verdad? Y en realidad todo lo que somos, lo mío, es tuyo. Sí, ¿verdad? Eso fue muy apropiado, lo tuyo es mío. Lo mío es tuyo, en realidad. Y sufrimos juntos también. Las dificultades y todo, no nos debemos aislar, debemos sufrirlos juntos, debemos estar en esa misma lucha. Y hoy vemos este último tema de esta semana, que es yo te necesito. ¿Ok? Ese es el tema, yo te necesito. Ahora, al tocar este tema, yo al leer las páginas, ¿verdad? De este día 6 del libro, yo te necesito, realmente es mucho lo que él nos ayuda a entender y explica de manera muy clara. Y voy a leer varias cosas, ¿verdad? Porque es algo que necesitamos ver en nuestras vidas. Ver realmente si nos necesitamos y cómo nos estamos necesitando el uno al otro. Es sumamente importante y me parece un tema muy necesario de poder analizar y poder comentar también, hermanos. ¿Ok? Ahora, les di por ahí unas hojitas, ¿verdad? Ahí tiene 2 cuadros esa hojita. El primero dice: normalmente lo hago sin molestar a mi esposo o esposa. ¿Ok? Y el segundo cuadro dice: normalmente no lo hago sin mi esposo o esposa. Ahora, para poder hacer esta dinámica y que pueda funcionar, tienen que ser honestos, ¿ok? Tenemos que ser honestos. Ser honestos en decir, ok, así estamos, ¿verdad? No ponga la respuesta correcta, sino ponga lo que realmente pasa en nuestras vidas. Ahora, ¿a qué nos referimos? De esta lista que tenemos aquí, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas, son generales de alguna forma. De estas 8 cosas yo quiero que la leas una por una y al final vas a hacer un marcador. Es decir, normalmente lo hago sin molestar a mi esposo. Las 8 las hago normalmente sin molestar a mi esposo o mi esposa y le va a poner aquí el número, ¿de acuerdo? Y normalmente no lo hago sin mi esposo y lo vas a poner el número acá, ¿ok? Va a ser como un marcador, ¿verdad? Ver 8, 6, 5, no se puede decir. 3, 5, lo que ustedes vayan considerando, ¿ok? Ahora, normalmente lo hago sin molestar a mi esposo. ¿De acuerdo? Yo digo, esto lo puedo hacer yo, creo que no requiero a veces interrumpir en lo que él está haciendo o ella está haciendo. Vean estas cosas, hermanos, y pónganlo con números grandes. Ahí les dejé unos plumones. Pónganlo con números grandes para que veamos los marcadores ahorita, ¿de acuerdo? No se le enseñe a su esposa, por favor, a su esposo, hágalo usted ahí. Digo, no lo tienen que ocultar tampoco, pero contesten, hermanos. No, véanlo ustedes. Ajá. Muchas preguntas, ok, ahí va. Como decía el hermano así, ¿cuántas de estas las hago sin molestar normalmente a mi esposo? O sea, ¿nomás vamos a poner el número? ¿El número? Ajá, ¿el número? Sí. O sea, no van a saber cuáles. No, el número... No. Eso es lo que me preocupa, dice. Sí, sí, o sea... Van a decir que nos vamos a quedar cortos. Sí. No, nada más el número, ¿de acuerdo? Estas 3 las hago normalmente sin molestar a mi esposo y estas no las hago
normalmente si no los hago con mi esposo o esposa y las colocas ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Adelante, hermanos. Ahí están los plumones. Necesito un número visible. Necesito un número visible. Ah, ok. ¿Se las voy leyendo? No necesito hacerlo grandote. Ok, hermano. ¿O le iba a borrar una? Nah. Eso me hubiera gustado. No se crea. Ok. Sí. Ok. Si necesitan lo puedo leer en voz alta. Ok. Ok, pónganlo con el plumón fuerte, así grande el marcador, los números ahí. Nada más vaya sumando esta, 2, 3. Ok, les doy 2 minutitos más. Nueve. Ok. Crianza y disciplina de los hijos. Determinar fechas de vacaciones. Decisiones laborales. Realizar compras. Presupuesto económico. Visitas a familiares y amigos. Mejoras en el hogar. Devocional, lectura y oración. ¿Cuál de estas normalmente las haces sin molestar a tu esposo o esposa? ¿Y cuáles de esas normalmente no las haces sin tu esposo o esposa? Ok, pongan números grandes. Sí, y sé que algunos, por ejemplo, pues no están aún casados, pero algunas de estas cosas se relacionan con decisiones que se toman de repente en la vida, aún sin estar casados. No, obviamente hay algunas que no, pero las que sí, ahí pongan el marcador, por favor. ¿Listos? Ok, a ver, levanten la mano quienes ya terminaron. Ok, nos faltan algunos. Vamos a esperar un momentito. Sí, 8. ¿Tiene la habilidad de así sin ver? ¿Listos? Ok, muy bien. ¿Ya todos? Ok, a ver, a las 3, hermanos. Todos viendo hacia acá el papelito, ¿de acuerdo? ¿Falta usted, hermana? Échale, hermana. Le damos chance. A ver, por ejemplo, Jera, normalmente determinar fechas de lo que vamos a hacer, ¿lo haces tú solito o lo haces consultando, platicando con tu esposa? Ella aplica, ni modo que qué. Ok, pero mientras el noviazgo toman decisiones, ¿no? O se hacen cosas. Es que yo lo que entendía era, normalmente lo hago y como que no la molesto, sin molestar. No, sí. Que... Ok, sí, perdón, ya entendí. Exactamente. Sí, sin considerarlo porque... Muy bien, agarren ese papel, háganlo bola y... Hermana, perdón, dígame. Yo puedo hacer algo sin que digo, pues yo lo puedo hacer, pero sin la intención de no tomarlo en cuenta, sino no lo molesto porque yo lo puedo Exactamente, hacer, por pero eso no lo ignoro. Por eso lo puse así.
Normalmente. La palabra clave es normalmente, porque se convierte en una dinámica en nuestra manera de vivir. Sí, yo sí sé. Porque realmente podríamos decir, bueno, realmente no lo quiero hacer como ignorándolo, pero lo hago yo de manera cotidiana, lo hago sin consultarle, sin platicarlo. Y sé que no se va a molestar, o sea, ese no es el punto. El punto es que en la dinámica hay cosas que hacemos normalmente, y no lo consultamos, y por eso puse para no molestarlo, ¿verdad? Como si no fuera algo malo. ¿Me explico? No que no le moleste si lo decido o no. ¿Ok? Niño Juan, no sé qué hacer. Según yo, casi todos lo hacemos juntos y a ver, salió como que... No, pues déjala. Ok, listos, a las 3. 1, 2, y todas enséñenlo hacia acá. 1, 2, 3. Ok. Ok. Ok, ¿no le pasaron un plumón a la hermana? Muy bien. Bueno, acá ya tengo un de esos de adivinar la multiplicación, creo. Ok, muy bien. Ahí está, hermana. Ok, gracias. Pueden bajarlo. Ok. No, hay diferencias. Muy bien, a ver, explico. En realidad, cada una de estas cosas, si somos honestos, podríamos decir que lo podemos hacer cada uno, solos, lo podemos hacer. Y esa es no es que nos falte capacidad. Ahora, es ahí donde viene el punto de este tema, que es muy importante, hermanos. Entender que yo te necesito lleva a que de manera consciente y deliberada tomemos en cuenta, aún en las decisiones o en las situaciones menos importantes, por decirlo de alguna forma. Cuando yo puedo entender que la necesito, entonces comienzo a abandonar la idea de pensar que yo lo puedo hacer por mí mismo y que soy autosuficiente en ese sentido. ¿Sí? Es lo que vamos a ir viendo. Ahora, en los marcadores, algunos estuvieron ahí emparejados, ¿verdad? Porque las hablamos. Pero una característica también de estas 8 cosas que yo puse aquí es que son 8 cosas que se pueden hacer consultando y participando en unidad. Las 8, de hecho. Y que fuera de que si es pecado o no hacerlo juntos o hacerlo solos, en realidad son 8 cosas que son cotidianas en la vida diaria, ¿verdad?, de nosotros, pero que podríamos hacer juntos o podríamos hacer de manera individual. Vaya conmigo, por favor, y vamos a leer para iniciar Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Hubo algunos por ahí, ¿verdad?, sin revelar a nadie, ¿verdad?, porque no vi la mano que lo tenía levantado, pero hubo algunos que pusieron que la mayoría de las cosas las hacen sin molestar a su esposo o esposa. Hubo otros que pusieron lo contrario, ¿verdad?, que la mayoría de las cosas las hacen junto con su esposo o esposa, si no, no las hacen, ¿verdad?, normalmente. Hace unas 2 horas. Hoy mismo, sí, eso es importante. Ok, leamos Génesis 2. Fíjense lo que dice 2:18. ¿Listos? ¿Van a ustedes ir leyendo, por favor? Del 18 al 25. Ahí podemos ver cuando es el primer matrimonio, ¿ok? Ustedes en sus Biblias vayan leyendo y nosotros les escuchamos, por favor. ¿Qué dice? Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda de gloria para
Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, en ese primer matrimonio vemos ahí una relación tan perfecta, en el sentido de que al no haber pecado, ellos estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. No había nada de qué desconfiar uno del otro. Ahora, en alguna ocasión hablábamos de esa expresión que dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos. Y se manifiesta una expresión de alegría. Él había trabajado durante todo un día poniendo nombre a los animales, había estado ahí, se había dado cuenta de que había complementariedad entre los animales, había una pareja que era compatible, que era para unir, ¿verdad? A dos de los animales, era compañía una de la otra, pero dice, pero para él no se halló ayuda idónea. Y hablábamos en aquella ocasión también, si usted recuerda, que Dios no es que Él va, ¿cómo se le puede decir?, improvisando en la marcha absolutamente nada. Sabemos que Él dice desde antes de la eternidad, o en la eternidad pasada, Él tomó decisiones, cómo va a funcionar y todas las cosas. Y Él en ese momento también determinó que primero iba a ser Adán, que lo iba a dejar solo trabajar por un momento. ¿Para qué? Para hacerle sentir su necesidad de alguien que le complementara. Y por eso cuando el Señor la forma de su costilla, ¿verdad?, de él, del mismo Adán, cuando la forma y la trae, él grita de gozo y dice: ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona, ¿verdad? Será llamado Isha, porque de Ish es tomado. Y entonces él se muestra un gozo y alaba a esta mujer. Ahora, dice el autor que el énfasis de este tema es que deseo hacer este énfasis de que Dios creó al hombre y a la mujer para que ambos se necesiten mutuamente. Se necesiten. ¿Sabes? Realmente la manera de vivir de la cual procedemos es que no tengamos necesidad de nadie. Mira, aún como educamos a nuestros hijos, saca una carrera. ¿Para qué? Para que no necesites de nadie. ¿Y qué pasa con el matrimonio? Ahora, no está mal tener una carrera, no es el punto. El punto es la idea que tú no dependas de nadie. Que si tu marido pasa algo y no tienes, entonces no sufran. Y fuimos unidos para sufrir juntos. Para que si hay un problema en casa, aunque mira, no lo decimos así a los hijos, ¿verdad? Sino como ya vemos los resultados de los matrimonios por causa del pecado, eso es lo que transmite, aunque no se los explicamos por completo. Para que cuando haya un problema y entonces como es pecador y va a haber dificultades y se separan, tú tengas cómo salir adelante. Entonces se nos olvida que somos unidos para perdonarnos. Entonces en todas las áreas les estamos preparando para ser autosuficientes, individualistas. Y sabes, llegamos al matrimonio y traemos eso marcado en nuestros genes, individualista. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando debajo de un techo están dos pecadores que tienen que usar el mismo baño, las mismas toallas, la misma cama, la misma comida, empieza el problema, porque yo tengo la idea de que yo debo de tener todo porque pienso solamente de alguna forma en mí. Esta lección nos va a ayudar a entender que nos necesitamos mutuamente, pero no solo de manera natural, sino que nos necesitemos mutuamente, que determinemos necesitarnos mutuamente. Dice algo más el autor, que leeré. También debemos entender que es una necesidad tener una compañía que nos complemente. El mundo está atacando cada vez más el modelo bíblico de la masculinidad y feminidad bíblica.
Vemos el movimiento feminista de mediados del siglo XX y que en México ahora es algo que está sumamente fuerte, que hoy está arraigado en la cultura en general, ese movimiento feminista, pero cada vez más en la iglesia misma. El mundo les enseña a las mujeres que encontrarán su completa satisfacción en el mundo laboral. De hecho, cuando una mujer de nuestras iglesias, no sé, llega un punto, un momento, aun cuando ya están casadas, ha llegado a pasar, quiero decir, que se sienten como de una categoría inferior, que otras que quizá tienen una carrera o que trabajaron, y entonces quieren ser alguien en la vida. Y se los he mencionado esto porque cuando yo lo escuché de una esposa de pastor. Quiere ser alguien en la vida. Porque ha marcado, la cultura moderna ha marcado que la mujer encuentra su satisfacción en el mundo laboral. A los hombres, por otro lado, les dice que no tienen que liderar, sino compartir responsabilidades y permitir que cada uno viva su propia vida sin limitaciones. ¿Saben? Una familia, por decirlo así, que fue un ejemplo durante muchos años acerca de lo que es el matrimonio abierto. Es un actor famoso llamado Will Smith. Y se hacía famoso porque él podía tener sus propias relaciones, su esposa sus propias relaciones, y era una relación abierta. Y parecía algo muy popular y muy, ¡ah, qué padre! Pero ahora, ya siendo una persona más vieja, teniendo un hijo que está completamente entregado a todo el tipo de drogas y cosas así, y su matrimonio, él ha expresado, esta relación yo no se la deseo a nadie. ¿Por qué? Porque en realidad Dios siempre tiene la razón. Ahora, el punto aquí en esto, hermanos, es que vienen esas ideas, ¿verdad?, a nuestras vidas, y en la iglesia a veces seguimos con esa misma clase de vida matrimonial. Pero miren, los creyentes, dice el autor, estamos llamados a celebrar nuestra complementariedad cada día más. Tuvimos un tema hace quizá más de un año, cuando empezaba la pandemia, que era la complementariedad. Hablábamos de lo que era ser hombre, de lo que era ser mujer y cómo esto va a funcionar para la gloria de Dios. Y somos llamados a eso. No vamos a tratarlo eso en este tema, pero somos llamados a celebrar esa complementariedad. Una forma de celebrarlo, dice el autor, es dependiendo de la compañía que Dios nos dio. Porque así reflejamos la unidad en el matrimonio. Dependemos al permitir que nuestra pareja tenga responsabilidades que nos completan y a su vez nos hace dependiente de ella. Y aunque eso pareciera hacernos vulnerables, esa vulnerabilidad refleja confianza en la provisión de Dios de una ayuda idónea. Si la llamó el Señor a Eva ayuda idónea, quiere decir que ella iba a ser exactamente eso, una ayuda idónea. Iba a tener cargos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para ayudar al hombre. En ese sentido, entonces, si ella fallaba, sin duda, él iba a fallar. Y sucedió en un sentido, ¿no? Cuando el Satanás vino, ¿verdad? Ambos caen, pero hay esa vulnerabilidad realmente en el matrimonio, pero no nos gusta ser vulnerables. De ahí que somos controladores. Que si no estoy yo haciéndolo, ahora tengo una herramienta que se llama celular, y yo a través de eso puedo controlar la vida de los demás para que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Somos controladores porque no nos gusta ser vulnerables. No nos gusta que alguien falle y entonces me lleve de corbata, pero particularmente en la relación matrimonial, en la pareja. No, si no se pone las pilas, si no hace bien las cosas, nos va a ir mal. Entonces, ¿qué? Yo las voy a hacer. ¿Y sabes? Podemos volvernos controladores en todas estas áreas. Determinar cómo hacerlo y no te voy a molestar, mi amor, no te preocupes, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? No es eso. En realidad es que no quiero que nada se salga de mi control porque yo no quiero que el otro se equivoque. Dios nos creó vulnerables. Dios nos creó dependientes. En realidad, cuando Él toma esa idea o nos enseña la idea de la costilla, ¿verdad? Y de esa una sola carne, es precisamente eso. Si partes una sola carne, muere, literalmente muere.
Eres vulnerable. Y Dios nos creó para ser vulnerables en el matrimonio. ¿Cuánto daño causa de verdad ese vivir en individualismo en nuestros matrimonios? ¿Cuánto daño causa? He oído decir, particularmente a mujeres, y no a las que estoy viendo, ¿ok? He oído decir, solamente digo, a mujeres, yo podía haber vivido sola. Yo podía haber vivido sola. Eso es como una daga a tu esposo cuando lo escucha. Porque ¿qué está diciendo? No te necesito. No te necesito. Y viceversa, ¿no? Puede ser al contrario. Ahora, el punto aquí es, ¿realmente todos podíamos de alguna manera haber vivido solos? En un sentido, sin matrimonio, quizá a eso nos referimos. De alguna forma, todos podríamos hacer estas cosas sin consultar al otro. Pero el punto más bien que nos debemos preguntar ¿es correcto vivir como si vivieras solo o sola ahora? No solo es pensar yo podía haber vivido solo, sino que estamos viviendo como si viviéramos solos. Y ahí es donde está el problema y lo que quiero que analices. Vives como si vivieras solo o sola. ¿Por qué? Porque no consultas a nadie más, porque no permites que gobiernen o que entren en tus gobiernos nadie más. Tú lo quieres todo controlar. Hermanos, el ser líder como esposos y tener el cargo y llevar a la familia, llevar nuestro hogar, tomar decisiones, tener la carga de tomar decisiones, jamás nos hace independientes. Siempre nos hace dependientes del consultar y de saber y de conocer el sentir de nuestras esposas. Jamás nos hace independientes. Pero somos líderes, eso lo veremos en otra lección. Pero nunca independientes, siempre vulnerables. Te hago otra vez la pregunta y me la hago yo. El problema es este, ¿es correcto que sigas viviendo como si estuvieras solo o sola? Por ejemplo, aquí ponía, como les digo, cuestiones generales que todos pasamos, ¿no? De alguna forma. En la crianza de los hijos y la disciplina de los hijos, te unes a tu esposo, a tu esposa para lo que se tiene que hacer, el castigo que se va a poner al niño, las determinaciones que se van a tomar allí. Yo sé que el esposo está fuera casi todas las horas del día, ¿verdad? Y la esposa es la que está atendiendo, pero no debe olvidar que en esa disciplina que ella tenga que ejercer en el momento en el que está bajo la autoridad de su esposo. Y hay cosas que en la medida de lo posible debe consultar antes de decir qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y sabes qué sería mejor, hermana? Que a tu hijo le dijeras, tu papá y yo estamos de acuerdo en, y vamos a hacer esto. ¿Por qué? Para que ellos aprendan y entiendan, y sobre todo nosotros, tú, que estamos en una vida de dependencia uno con el otro. ¿Cuántas veces no hemos decidido comprar cosas sin consultar? Escuchaba a una hermana no hace mucho que comentaba, ¿verdad? Lo dijo, que su esposo compraba carros y los vendía y nunca le consultaba qué estaba haciendo con eso. Y luego decía, ¿sabes por qué no me pregunta? Porque sabe que le voy a decir que ¿por qué estás comprando carro? Y no le consulta. Tenemos deudas, nos enfrascamos en deudas, las hermanas pueden hacerlo. ¿Y cuándo consultas a tu esposo? Ahora, aquí es donde vamos a ir viendo unas cosas. Bueno, es que así vivimos. Yo tengo mi trabajo, él tiene su trabajo, yo tengo mi dinero y él tiene su dinero. Acuérdate, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. No es tu dinero, no es tu economía, es la manera en que Dios, ¿lo recuerdas? La manera en que Dios provee para tu casa, para el matrimonio, para la familia. Entonces no tienes por qué determinarlo de manera individual qué vas a hacer con ello. Las vacaciones, salir con familiares y amigos.
no es el ejemplo. Yo no soy ejemplo en un sentido, o decirlo como ejemplo, pero salvo que sea algo particular, ministerial, con un hombre, yo siempre quiero que mi esposa esté conmigo cuando vamos a ver a alguien con quien vamos a platicar y nos vamos a gozar. Quiero que ella esté siempre. Aún en mis diversiones, aunque a ella no le gusta el fútbol, me ha ido a ver jugar fútbol cuando he ido a jugar fútbol. Y de verdad, no me gusta cuando yo tengo que hacer algo como eso, que son hobbies o distracciones, cuando las hago solo. No me gusta. Pero suele pasar, hermanos, que aún en estas cosas también las hacemos de manera libres, ¿verdad? Yo voy a mis cosas, tú vete a tus cosas y cada quien que se divierta. Son cosas quizá muy triviales, pero nos muestra que quizá hay una característica ahí de individualismo en lo que hacemos. Devocional, lectura y oración. Todos y cada uno individualmente debemos leer, orar al Señor y tener un devocional. Pero ¿de qué forma eso también lo hacen juntos en un momento en su día a día? Orar, leer juntos, tomar un tiempo como matrimonio. Seamos vulnerables, entendamos eso. Ahora, por otro lado, hay quienes Dios les concede el don de continencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al matrimonio, todos los que nos hemos casado es porque tenemos una característica también o queremos casarnos. Y es porque entiendo que necesito mi compañera y también necesito intimidad sexual, literalmente. El celibato o el don de continencia, no es de contingencia, el don de continencia que Dios da, es que hay una persona que aunque podría casarse y tener intimidad normal como matrimonio, podría hacerlo, simplemente no le llama la atención y no lo necesita. Pero hay una pregunta aquí, porque este tema también lo trata el autor. Le concede continencia, entonces no se casa. Pero ahora pregunta, ¿eso significa vivir en independencia? ¿Eso significa que puedes vivir en independencia? Mira, el argumento no es si tú eres soltero o tú eres soltera y te vas a quedar soltero o soltera el resto de tu vida porque te sientes tranquilo. El argumento no es, y si ese es el argumento hay que arreglar algo en el corazón. El argumento no es que yo no puedo vivir con nadie y rendirle cuentas a nadie, porque hay un problema. Al ser creyente, el Señor te une al cuerpo que es la iglesia, y en el cuerpo que es la iglesia dice que dependemos los unos de los otros. La base de esa dependencia es en el matrimonio, pero un creyente al ser unido a la iglesia depende de los demás. Entonces sería un cristiano problemático en una iglesia porque vive de manera individualista y no sería de edificación. Entonces, tener el don de continencia no tampoco nos hace independientes jamás. Todos somos dependientes unos de los otros. Primero, obviamente, en el matrimonio. Nota Efesios capítulo 5. Verso 21. Entonces, ¿qué estamos comenzando a entender, hermanos? La dependencia no es solamente porque sea una situación natural, sino más bien es una determinación que debemos tomar y someternos a eso. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo, y a la iglesia le dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Como iglesia, dice, tú te tienes que hacer vulnerable y depender de otro en la iglesia. Es lo que está diciendo. Y entonces se aplica y menciona en el matrimonio. Verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Los que están casados, ahí es el primer lugar donde se practica este sometimiento. Y luego en el verso 25, más adelante, maridos amen a sus mujeres. Ahí está el someterse uno al otro, depender el uno del otro. Pero esto aplica en primer lugar en el texto, ¿a quiénes? En la iglesia. Entonces, aunque hay un hermano o hermana que tenga el don de continencia, no es una persona independiente. Depende de otros y debe ser vulnerable sometiéndose a otros. ¿Cómo podemos vivir una complementariedad como Dios la manda en su palabra? Hay dos aspectos que los menciono solo de manera muy sencilla con lo que estamos viendo. En primer lugar, si depender de otro y someterme a otro es un acto deliberado,
requiere humildad. Requiere humildad. ¿Sabe? Debo reconocer, mi esposa me conoce bien. Y a veces quiero hacer todo. Todo quiero hacer. Pero reconozco algo. No es más que mi orgullo. ¿Por qué? Porque si la otra persona le digo delegar, le digo haga usted esto, y si se equivoca, no, téngalo por seguro que se va a equivocar. Nos equivocamos todos. Pero nuevamente, no quiero ser vulnerable y que me fallen las cosas porque alguien no lo hizo. Somos orgullosos. Necesitamos, para que esto funcione, humildad en primer lugar para quererme someter a la otra persona y ser vulnerable. Y si falla, vamos a fallar los dos. Pero también nos ayudamos los dos. Son dos mejor, dice la Escritura, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Y una segunda cosa para poder vivir esta complementariedad como Dios dice, es eso, el compromiso a hacer lo que el Señor me manda a hacer. Si soy hombre, vivir como el hombre que Dios dice, tomando el liderazgo y las responsabilidades, y la mujer tomando sus responsabilidades de manera correcta. Aunque ese no es el tema y lo veremos en otra sesión. Ahora, sigo leyendo algo más. Dios ordena dejar la familia. En este sentido de la unión, ¿verdad? Y de depender uno del otro, el Señor da una orden en Génesis mismo. Hago una pequeña pausa. ¿Sienten calor o están bien? Están bien. Ok, amor, perdón, ¿podrías cerrar esta puerta para que se guarde un poquito más? Gracias. El fresco. Muy bien. Por eso decía la hermana Alejandra, póngase uno ahí para que le dé el airecito directo. Sí funcionaría, de verdad que allá está muy caliente. Ok, entonces, noten aquí. Dios ordena dejar la familia y unirse con su pareja para crear una familia nueva. ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre? Muy bien. Muchas veces, dice el autor, veo matrimonios que no terminan de romper el cordón umbilical con sus familias de origen. Todavía dependen de sus padres de muchas maneras y eso no es saludable. Vamos a ser vulnerables y vamos a complementarnos, mi esposa y yo. En ese sentido, nadie más tendría que interferir. Ahora, no es un acto orgulloso, sino que esa es la base para que entonces esa dependencia funcione. Es una sola carne, el varón y su esposa. No el varón, su esposa, el suegro, la suegra, la abuelita, ¿verdad? Y se empieza a hacer una sola carnota. No, solo hay una sola carne. Una familia de 10. Bueno, sí ya me sonó a comercial, hermano. Sí, ok. Ahora, sigo leyendo, dice, todavía dependen de sus padres de muchas maneras y eso no es saludable. Hijas que son más amigas de sus madres que de sus esposos. Hijos que dependen de la provisión financiera de los padres. El llamado bíblico es a honrar a los padres, pero también somos llamados a crear un nuevo núcleo familiar en donde la mayor dependencia está en la relación del esposo y la esposa. Hermanos, yo sé que hay situaciones y circunstancias en las cuales se requiere que los padres estén allí o que los hijos tengan que vivir con los padres y todo esto. Pero el punto que vamos a ver es, tenemos que tender a hacer las cosas correctas. Tomar las decisiones que se tengan que tomar para que eso funcione. Hermanos, ¿qué pasa muy frecuentemente? Ahora les debo de confesar que pasa mucho más aquí que por ejemplo donde yo vivía. Donde yo vivía hay suficiente trabajo para todos. Y todos viven en la misma ciudad. Y todos se vuelven locos en la misma ciudad también, ¿verdad? Pero es frecuente aquí que está el norte, que están lugares donde se puede ir a trabajar y ¡pum! Vuelan hijos, vuelan así, vuelan esposos, vuelan esposas. Está bien, hay unas necesidades, pero hay que tomar decisiones cristianas. Porque al final de cuentas eso va a mermar el vínculo de la unidad que el Señor ha establecido en la palabra de Dios. Y va a traer consecuencias, siempre. Es por eso, hermanos, que debemos entender que esta dependencia y este sometimiento es una determinación. No se van a dar solamente porque sí.
Entonces, cuando los padres están teniendo una influencia, hermanos, en sus casas, en sus vidas, sobre sus hijos, porque son sus padres y no los pueden dejar solos, eso hace más cómodo todas las cosas, ¿Y sabes cuándo van a tomar una decisión de que, alto, ya, tenemos que estar juntos, tenemos que vivir juntos? ¿Sabes cuándo lo van a tomar? Nunca, pero van a estar partidos. Y cuando lleguen a vivir juntos, va a ser un caos. Va a ser un caos. Entonces hay que ver, hermanos, y tomar decisiones que honren la palabra de Dios y su plan del Señor. También me he dado cuenta, dice el autor, de que hay padres que manipulan a sus hijos casados para que les den una mayor atención que va más allá de los parámetros bíblicos. Hay parejas que no cultivaron la amistad en su matrimonio y se entregaron a criar a sus hijos, pero de una forma desbalanceada. Es decir, no había una buena relación esposo-esposa. Y entonces, ¿qué hacen? Se enfocan en los hijos. Y ellos basaron sus identidades en los hijos y por eso no se atreven a soltarlos cuando se van de casa a formar sus familias. Como la relación en pareja no funcionó, se centran en los hijos y cuando los hijos se van los quieren agarrar con uñas y dientes y no dejarlos ir y sienten que se les va el alma. Pero dice el autor, y hay padres, ¿verdad?, que son de una manera manipuladores con sus hijos. En ocasiones veo a padres, en especial madres, demandando atención de sus hijos, dice el texto, demandando atención de sus hijos hasta el punto de afectar la dinámica de sus matrimonios. El diseño bíblico demanda que esa madre dependa emocionalmente de su esposo, no de sus hijos. Y si lo ampliamos, esa madre depende emocionalmente de su esposo, no de sus padres. Ese hijo debe suplir emocionalmente a su esposa antes que a su madre. Ella debe dar el espacio saludable para los hijos a su vez y ellos puedan desarrollar un matrimonio saludable. Qué importancia, hermanos, entender una sola carne. Si se unieron en una sola carne, hermanos, si sus hijos se casaron, son una sola carne, son vulnerables uno al otro, ayúdelos a que eso sea. Hermanos adultos, ayúdelos a que eso funcione de esa manera. Porque si no, el perjuicio va a ser mayor. Ahora, ¿por qué no nos gusta este sentido del ser vulnerable? Y dice el autor, porque nos creemos la mentira de la autosuficiencia. Nos cuesta reconocer que nos necesitamos profundamente, porque nos hemos creído la mentira de la autosuficiencia. Para nosotros es mejor estar acompañados. Muchos matrimonios piensan en el divorcio tan pronto como aparecen algunas dificultades. Lo que vemos es que detrás de esa solución aparentemente práctica está la idea de que siempre será mejor estar solos. Y otros cuestionan si es que se casaron con la persona correcta. A ver, hay una verdad en la Escritura. Cada uno como fue llamado, así quédese. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos años tenía de casado, hermano Jorge, cuando el Señor lo alcanzó? Ok, 23 años, muy bien. A los más jóvenes, Jorge, ¿cuántos años tenían de casados cuando el Señor los alcanzó? Ah, no, ya estaban, todavía no, ¿verdad? No se casaban. ¿Empezaron? No, cuando yo Dios me alcanzó antes de estar casado. Antes de estar casado. Ok, unos se casaron ya siendo creyentes, otros ya tenían mucho tiempo. ¿Cuál es el principio bíblico, hermanos? Tu esposo es el ideal para ti. No hay otro. Dios es soberano. Él unió ese matrimonio. Cristi Jera, son los más nuevos, ¿verdad? Es el ideal. No, o sea, no es que, y habré decidido bien. Escucha esto. No es que te puedas equivocar. El Señor es soberano. El hermano que se casó sin conocer a Cristo, y como varios de nosotros, ¿verdad? O de ustedes, yo sí ya conocía, a la hora al decir, híjole, pero si me hubiera casado, no, esa no es la solución.
La solución es entender que ese es el que te complementa perfectamente y esa es la que te complementa perfectamente. No hay otro en el mundo perfecto para ti como el que está a tu lado. No lo hay. Pastor, tengo mis dudas. Estoy pensando en unos cuantos nombres. Dios es el que lleva a cabo esa unión. Dios lo hizo. Entonces, debemos reconocer que esa es la persona correcta. Sigo leyendo. Debes luchar contra los pensamientos de separación con otros en donde afirmas que son mejores y completos si están unidos, porque dos son mejor que uno. Debemos rechazar cualquier pensamiento que nos haga creer que podemos funcionar de forma independiente. Hermanos, en la práctica, ¿qué tan independientes somos en la práctica? Diariamente. ¿Qué tan independientes hacemos las cosas de manera general? ¿Qué tan independientes somos? ¿Cuántas veces consultamos el esposo y la esposa lo que estamos haciendo, vamos a hacer y vamos a decidir? ¿Qué tanto? Dice el autor, Dios nos creó para depender de otros. Debemos, hermanos, crecer en una dependencia consciente. En primer lugar, en esa dependencia, ¿de quién dependemos por completo? Y es muy claro y todos decimos amén, así es. ¿De quién dependemos? De Dios, ¿verdad? Todos dependemos de Dios y lo entendemos. Dios nos creó, dice el autor, para depender de Él. Somos criaturas creadas para adorar a Dios y nuestra adoración más profunda es cuando dependemos de Dios al relacionarnos con Él. El apóstol Pablo, él menciona en Efesios 3, yo no quiero nada, dice, todo lo tengo por basura porque entiendo que lo más importante es mi relación de dependencia con Dios. Ahora, todos reconocemos que dependemos de Dios, pero ¿realmente y conscientemente dependemos de Dios? Solo hagamos una pregunta. Cada que vas a decidir hacer algo, ¿realmente lo consultas con el Señor? ¿Realmente le preguntas al Señor? ¿Realmente oras a Dios y le dices, Señor, en este día vienen estas cosas, dame de tu gracia, ayúdame a saber qué es lo mejor? ¿O tomamos decisiones sin consultarlo? Entonces, aunque entiendo que soy dependiente de Él, no soy conscientemente dependiente de Dios. Necesitamos ser, hermanos, y crecer en esa dependencia consciente de Dios. Ahora, en el matrimonio es lo mismo. Dice el autor, si estás casado con un cristiano, esa persona es la expresión más cercana del cuerpo de Cristo con quien debes relacionarte y de quien debes depender. También estamos relacionados al ser una sola carne. Fuimos creados para relacionarnos y para depender unos de otros. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando el matrimonio es un creyente y un no creyente, por ejemplo? ¿Qué marca la diferencia? ¿O qué diferencias se podrían marcar? A ver, me gustaría escucharlos. Cuando es un creyente y un no creyente. ¿Qué es diferente? ¿Qué no? ¿Jera? Yo, por ejemplo, he escuchado de que lo que dice usted de yo trabajo, es mi dinero, yo doy el chivo, yo doy lo que tengo que dar, pero yo me quedo con mi dinero y si ella trabaja, ella es su dinero. Y ya ahí hay una separación. Y lamentablemente la mayoría de conocidos que tengo no creyentes piensan así. Okay. Entonces no hay una dependencia de los dos. O sea, no está ese vínculo también de al momento de comprar algo, no sé. O sea, no... De la vida diaria, ¿no? Sí, o sea, realmente pues no existe esa unión, esa dependencia, es lo que veo y ya de ahí se va separando porque pues no, realmente no necesita uno del otro. Ok, ¿hermana? Yo conozco matrimonios donde ella es creyente y él no es creyente y en lo que más pues se hace mella, podríamos decir, es en la crianza de los hijos, porque uno los quiere educar de una manera y otros de otra, ¿verdad? Por ejemplo,
yo tengo una persona muy cercana, ¿verdad? Una mamá que es creyente y el esposo no. Y los hijos son los que, por ejemplo, ella los quiere llevar a la iglesia y él también los quiere llevar a la iglesia católica. Y es una situación bien difícil para ellos y para los hijos. Ok. Y los hábitos en la casa. Muy bien. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Juan. Por ejemplo, me llegó a pasar, ¿verdad? Cuando está uno joven, uno prefiere la diversión, se puede decir, y la otra persona no. Ok. Y se choca. Cuando hay uno creyente y uno no. Exactamente. Ok. Ahora, Uno prefiere la fiesta y... ok. El creyente no. O igual ya de grande, ¿verdad? No lo sé, eso me pasó a mí. Sí, obviamente. Ajá. Ok. Bueno, hay esa dificultad. Ahora, ¿qué se tendría que hacer, hermanos? ¿Qué se tendría que hacer? Al apóstol Pablo le preguntaron en la carta primera a los Corintios capítulo 7, le preguntaban, ok, pero si mi esposo o mi esposa, diciéndolo en mis palabras, ¿no? Pero si mi esposo o mi esposa no es creyente, me divorcio, me separo. Hermanos, ahí ya no son una sola carne. No, siguen siendo una sola carne. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debe hacer el creyente? En primer lugar, descansar en lo que la Escritura dice, y lo dice 1 Corintios 7, 13 al 14, y lo dice el autor, que cuando en un matrimonio uno es creyente y el otro no, Dios santifica ese matrimonio y Dios, su gracia extiende y su bondad y alcanza al no creyente. ¿Ok? Pero, hermanos, muchas veces he visto esto, que la creyente, ¿verdad?, vive su vida individual porque el esposo es incrédulo. No, esto no cambia. Son dependientes uno del otro. Y la esposa creyente o el hombre creyente, en el caso de la esposa, depende de la provisión emocional, física y cuidado del esposo, aunque sea incrédulo, porque sigue funcionando de la misma manera. Ponía Jera el ejemplo, 2 incrédulos, bueno, está esa situación, pero cuando uno es creyente debe entonces llevar a que esto funcione como debe funcionar. Y debe depender de su esposo y debe depender de su esposa, porque siguen siendo una sola carne. ¿Ok? Ahora, bueno, voy aquí a algo más. ¿Qué sucede, hermanos, en esta idea de ser individualistas? Que nos vemos como enemigos. Y por eso cada quien hace sus cosas y cada quien las hace como mejor les parece, porque nos vemos como enemigos. Se crean muchos problemas cuando no nos vemos como ayuda y apoyo mutuo, sino que nos vemos como enemigos. Pensamos que nuestro cónyuge está para oponerse a nuestro desarrollo personal, se opone, a nuestras metas y se opone a nuestros deseos. Hermanos, matrimonios casados ya de que tengan más de, vamos a dar chance a Jera, que tengan más de un mes de casados. ¿Ok? Le damos chance, todavía no. Hermanos, ¿por qué nos enojamos cuando nos lleva la contra nuestra esposa? Hermano Jorge. Lo agarré distraído. Bueno, pero ¿le ha pasado? Sí. ¿Le ha pasado, hermano Jaime? Sí. Hermano Ernesto. Ok, ¿por qué nos molesta tanto? Y luego, no sé si les ha pasado, hermanos, vamos a hacer una de nosotros solitos para platicar de esos asuntos. Pero no sé si les ha pasado que parece que llevan exactamente la idea contraria, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué nos enojamos? De ser hermano, ahora sí lo dejo hablar, hermano. ¿Qué iba a decir? Estamos, como le dije, ¿no? Esto es lo justo, ¿sabes? Querer tener control, ser determinante, que nomás nos echaron esto. Ok, ahora, al principio del matrimonio, cuando hay esto, no, pero yo pienso eso, ok, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y como que concedemos. Pero cuando esto es tan frecuente como la vida misma, entonces se siente como que esta nada más me lleva la contra. Y ya despectivamente dije, mi amor, perdóname. Esta mi esposa amada me lleva a la contra, siempre. Y se convierte en mi enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que no somos enemigos.
que cuando la otra persona tiene una manera de ver las cosas diferentes o se opone en algún sentido a lo que yo estoy pensando, hay que entender que en esa soberanía de Dios, al unir a dos personas con mentalidades que parecen tan diferentes, en realidad, ¿cuál es el tema? Yo te necesito, nos está complementando. Está ayudándonos en nuestras decisiones y a las mujeres de la misma manera, o sea, es interdependencia. No debemos vernos como enemigos. Por eso tenemos que trabajar, y en esto, hermanos, necesitamos mucho trabajo, tener metas y deseos alineados a la unidad del matrimonio. Entender que esta idea distinta o esta manera de ver las cosas de mi esposa distinta en realidad es una aportación para el matrimonio, no algo que lo va a destruir. Dice el autor que comenzamos a luchar y abandonar nuestro individualismo al ver que somos aliados y no enemigos. Comenzamos a abandonar ese individualismo si realmente entendemos que somos aliados, no enemigos. Hermanos, tenemos que ser transparentes. Pero es muy evidente cuando mi esposa y yo andamos peleados. Y yo sé que ustedes se dan cuenta. Gracias, hermano. Los más cercanos, quizá como el hermano que nos conoce ya de más tiempo, se dan cuenta de nuestras diferencias. Así como yo me doy cuenta cuando ustedes, bueno, los que ya conozco un poquito más, cuando vienen en una situación así, ¿no? Debemos entender que somos aliados. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Tenemos metas alineadas al matrimonio? Quiero ponerles un ejemplo que aprendí apenas en esta semana. Hay un hermano que se llama Tony, que lo conocí ahora ya en Cuauhtémoc. Su esposa es médico. Él tiene también su carrera, no supe cuál era su carrera en sí, pero su esposa es médico y el testimonio que me daba lo quise usar como ejemplo aquí. Él me decía que su esposa terminó la carrera de medicina. Entonces, cuando termina la carrera de medicina, ustedes saben, o en ese proceso, vienen que ¿no se le llama prácticas? Bueno, que tienen residencias, prácticas oye muy feo, ¿verdad? Porque residencias y después ya donde le van a dar su lugar para trabajar y todo este proceso. Entonces, llegó un momento en que la esposa tenía algunas opciones. Se podía ir a Juárez, ellos son de Chihuahua, ellos ahí vivían o ahí crecieron. Se podía ir a Juárez, se podía ir a Cuauhtémoc, se podía ir a no sé qué otro lugar dentro del mismo Chihuahua. ¿Okay? Comenzaron a hacer planes. No, está bien, mira, si tú te vas a Juárez, ya casados, están casados ya, tienen como unos pocos años. Tú te vas a Juárez, pues yo pido chance y voy y te visito. Y pues estamos una semana y todo, y regreso, y así yo puedo ir a visitarte en este tiempo que está allá. Entonces ya había quedado el plan armado, ¿no? Entonces vino el día de la decisión de escoger qué lugar, y dice, me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué? No escogí Juárez. ¿No escogiste Juárez? ¿Por qué? Pues allá está mejor, ya saben ustedes que allá pagan mejor y todas estas cosas, ¿no? Escogí Cuauhtémoc. Ah, Cuauhtémoc. Bueno, pues es menos sueldo, pero está bien, dice, está mejor, más cerquita, ¿verdad? Y voy y te visito y nos vemos. ¿No? ¿Cuál me visitas? Nos vamos a Cuauhtémoc. Yo te pido que vayas conmigo a Cuauhtémoc. Que no estemos solos, que no nos alejemos. Y dice, cuando ella me dijo eso, yo me puse a pensar y dije, es verdad. ¿Tienen metas y planes enfocados a lo que es el matrimonio? ¿Qué implicaría esto, hermanos? De verdad, implicaría tomar decisiones determinantes, quizá sueldos reducidos, quizá incomodidades por un tiempo, pero créanme, si el núcleo, que es la familia, está funcionando unida y bien, nuestra vida en el Señor, nuestra iglesia, estará bien. Pero la base no siempre es lo que Dios dice, sino lo que conviene, lo que trae beneficio. Pero beneficios temporales, beneficios momentáneos. Ya tenemos que terminar, ¿verdad?
Esposa, ¿ves cómo te consulto en esta decisión? Nada, se crean. Ok, hay que recordar, hermanos, que estamos a favor el uno del otro. ¿Cuántas veces debo decirlo? Por el hecho de que mi esposa me dijo algo y yo no, lo vamos a hacer de esta manera, tuve que escuchar la frase. Escucha a tu esposa, ¿verdad? Ya ves, te lo dije. ¿Por qué, hermanos? Porque esa manera de ser distintos uno de los otros nos debe ayudar y debe aportar para nuestro matrimonio. Por eso necesitamos identificar dónde nos necesitamos. ¿Recuerdas alguna ocasión en donde te opusiste al punto de vista de tu esposo o esposa y después te diste cuenta de que fue contraproducente, que tenía la razón? ¿Y cómo nos cuesta reconocer eso? Pero ahí vemos nuevamente la mano del Señor, es para complementar las cosas. Debemos identificar dónde nos necesitamos. Algo que puede ayudarnos, dice el autor, a crecer en unidad y dependencia mutua es tomarnos el tiempo para identificar en qué áreas nos necesitamos y qué fortalezas de mi cónyuge me ayudan. Una pequeña dinámica breve. Quiero que pienses en una característica de tu esposo o esposa ahora, que es muy distinta a ti, pero que ahorita te estás dando cuenta que necesitas reconocerle, que es algo que necesitas tú para funcionar mejor. Aquí vamos a poner en práctica la humildad. Quiero que pienses en una, quizá haya muchas. Una nada más, ok, nada más una. ¿Listos? Les doy medio minuto, piensen una cosa. ¿Y las hay? Ahora, escuchen algo más. ¿Listos? Quiero que lo mires en este momento y todos van a hablar. Y van a empezar los esposos, los hombres a las mujeres y luego las mujeres a los hombres. Y dile, perdón. Y ahora reconozco que esa característica es a favor de nuestro matrimonio y no en contra. ¿Ok? Háganlo, hermanos. Vean a su esposa, vean a su esposo y díganle que no le digas perdón, sino dile qué cosa te das cuenta que es una característica muy contraria a ti, pero que es necesaria para tu matrimonio. Adelante. Que les doy 5 minutitos, hermanos. Sí, primero el esposo y luego la esposa. ¿Ok? ¿Sí? Ya estamos. Me lo está mandando por WhatsApp. A ver cómo se pone. Por mensaje. Sigan, hermanos, les doy chancecita. Muy bien. ¿Ya pudieron platicar un momentito? Que esto sea una motivación para que lo hagan de manera pausada. Ahora, terminamos con esto. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dependen uno del otro y cada uno es Dios, el Padre no podía darse a conocer
si el Hijo no venía a la tierra y mostraba cómo era el Padre. El Hijo no podía venir a la tierra si el Padre no lo determinaba. Y el Hijo, aunque hizo todo lo que tenía que hacer, todo fue hecho por obra del Espíritu Santo. Uno dependió del otro y los tres son Dios. Es un solo Dios. Entonces eso nos muestra, hermanos, que el depender del otro y ser vulnerable al otro, si el Hijo no hubiera venido, el Padre no se hubiera manifestado y el Espíritu no hubiera resucitado a Cristo, nada hubiera funcionado. Eran vulnerables y son vulnerables entre ellos uno al otro en la divinidad, quiero decir. Nosotros debemos entender y arrepentirnos de nuestra autosuficiencia, de seguir pensando que podemos vivir individualmente. Necesitamos arrepentirnos. Termino con esta frase del autor. Debemos arrepentirnos de la autosuficiencia que nos engaña diciéndonos que podemos o que estamos mejor solos. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo ya en el jardín del Edén. Es más, Él envió a su Hijo para que nosotros no estuviéramos solos. Jesús padeció la soledad de la cruz para que tú y yo tengamos comunión con Él y comunión con su pueblo. Así que meditemos en estas verdades para no ser orgullosos y realmente creer que necesitamos el uno del otro. Nos necesitamos, hermanos. Creo que si lo pensamos de manera genuina, esto va a evitar esos enojos, esos arranques, esas molestias, porque estamos aportando al matrimonio que Dios ha formado. Gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a orar. Señor, somos orgullosos de manera natural. Soy orgulloso, Padre, y creo siempre tener la razón. Señor, ayúdanos a desear ser vulnerables ante nuestro esposo, esposa, cada uno de mis hermanos. Entender que esta unión en una sola carne tiene el propósito, el diseño, para que dependamos uno del otro, para que aportemos al matrimonio y que cada quien desde su labor particular que tú dices en tu palabra, pero cada uno, Señor, somos complementarios. Ayúdanos también porque aún nuestros pecados y prácticas pasadas aportarán algo para nuestro matrimonio si lo usamos sabiamente. Danos sabiduría, mi Dios, para luchar contra nuestro pensamiento de individualismo. Danos de tu gracia para humillarnos y determinar ser vulnerables el uno al otro. Fue hermoso ver a mis hermanos dialogar brevemente. Señor, eso lo tenemos que hacer diariamente. Diariamente pedir perdón, diariamente otorgar perdón y reconocer que somos aliados y no enemigos. Te damos la honra y gloria por haberte conocido, Señor, y porque ahora tenemos bases para vivir una vida distinta para tu gloria. Te lo rogamos y agradecemos, Señor.